Hola, continuamos con la lectura del último capítulo del libro Trans, una guía peculiar y rápida sobre la variabilidad de género de Jack Halberstam. Y estábamos repasando el capítulo número 6 que habla sobre feminismos trans. Entonces continuamos. Han surgido nuevos debates bajo el nombre del transfeminismo para resolver algunas de estas desconexiones entre feministas y transfeministas. Por ejemplo, en Weeping Girl, Julia Serano nos recuerda que cualquier nueva iniciativa del feminismo debe de ser capaz de incluir, reconocer y celebrar las feminidades de mujeres que no fueron asignadas mujeres al nacer. No solo eso, sino que la feminidad a menudo precaria de las mujeres trans debería de verse como un elemento central de los nuevos feminismos y no como una negación de las políticas feministas. Serano escribe lo siguiente, cito: hasta que las feministas no trabajen para empoderar la feminidad y sacarla de los significados insípidos e inferiores que la invaden, debilidad, impotencia, fragilidad, pasividad, frivolidad y artificialidad, estos significados continuarán planeando sobre cualquier persona que es mujer y o femenina. Al reconocer que la feminidad es construida y que es vivida de forma compartida a través de cuerpos que son masculinos y feminismos trans y cis, Serano reivindica no solo un feminismo trans inclusivo. Serano reivindica no solo un feminismo trans inclusivo, sino que uno que asuma activamente la feminidad en vez de dejar el concepto vinculado a términos para la debilidad, la dependencia y el miedo. Cito: debemos reconocer claramente que la expresión femenina es fuerte, osada y valiente, que es poderosa, pero no de un modo encantador, seductor o sobrenatural, sino de una forma tangible, práctica, que facilite la apertura, la creatividad y una expresión sincera. Debemos ir más allá de ver la feminidad como impotente y dependiente o simplemente como una compañera de la masculinidad. Y en su lugar reconocer que la expresión femenina existe por sí misma y aporta sus propias recompensas para aquellas personas que gravitan hacia ella. Al asumir la feminidad, el feminismo finalmente será capaz de implicar a esa gran mayoría de mujeres femeninas que se han sentido aisladas por el movimiento en el pasado. Cierro cita. La obra de Serano es importante porque reconoce que el feminismo ha llegado a ser algo sobre las mujeres y que ha trabajado duramente para mostrar las jerarquías de género, pero lo ha logrado sin implicarse de nuevo en la feminidad en ese proceso. De hecho, muchas versiones de los feminismos han sospechado de la feminidad, caracterizándola de puro artificio, como un teatro y una performance. Sin embargo, Serano, como muchas personas teóricas trans, rechaza esta noción de feminidad y del género en general como performance. Si alguien me dice que todo género es un performance, creo que lo estrangulo. Cita de Serano. Aunque reconoce que las mujeres trans producen feminidades junto con las mujeres cisgénero, Serano y otras autoras tienen que adoptar la performatividad como un sello teórico implica en un sentido transfobo que el género trans no es real, material o auténtico. Esta resistencia a la noción del performance de género como concepto ha generado otro tipo de antagonismo que opera dentro de la división entre el feminismo radical y el feminismo trans, y que es el de la teoría queer contra la teoría trans. En los inicios de la teoría trans, parte de esa crítica se dirigió directamente hacia el trabajo de la filósofa Judith Butler, que será discutido con mayor profundidad más adelante. Las objeciones transgénero transexuales a la obra de Butler han surgido de un nuevo compromiso con el esencialismo dentro de la teoría queer. Jay Prosser, Vina Masté, Henry Rubin, Stephen Whittle y otros en diferentes momentos, quienes han interpretado el énfasis en las teorías del género postestructuralistas sobre la performatividad como una forma de negar la necesidad que tienen algunas personas trans de solicitar cirugías de reasignación de sexo. La argumentación más compleja sobre la desconfianza transexual hacia la teoría de género butleriana se encuentra en el libro de Jay Prosser de 1998, Second Skin, Body Narrative of Transsexuality, un texto clásico y de los primeros sobre narrativas de hombres transgénero. Prosser preguntaba en él qué efecto había tenido la teoría de la performatividad de género en las visiones emergentes de la transexualidad. También explicaba que dentro de toda nuestra cháchara sobre materialidad y corporalidad, es precisamente el cuerpo lo que desaparece dentro de teorías aún más abstractas de género, la sexualidad y el deseo. Prosser analizó específicamente la estrecha relación entre lo queer y la performatividad de género y situó la transexualidad como una relación no performativa con la materialidad.
También se ocupó del tema de cómo el cuerpo trans se toma como ejemplo de la plasticidad corporal en muchos debates postestructuralistas del género. Escribe lo siguiente, cito: el alineamiento de lo queer con la performatividad transgénero representa el sentido que tiene lo queer de sus fines más elevados. En realidad existen vidas transgénero, en particular vidas transexuales, que aspiran a eso mismo que este enfoque infravalora, es decir, hay transexuales que quieren claramente no ser performativos, sino ser constatativos o constatativas, simplemente ser. La obra de Prosser fue enormemente influyente porque explicaba con una complejidad asombrosa muchos de los recelos que sentían algunas personas teóricas transgénero cuando lo queer invocaba la flexibilidad del género, la plasticidad del género y la performance del género. Este énfasis de los con un profundo interés por las nociones del performance y performatividad. La tensión que parecía animar las críticas iniciales de Prosser a Butler ahora parece haberse disipado dentro de los discursos del feminismo trans, que se alimenta por igual de anteriores narrativas trans y de la teoría de género de Butler. Es cierto que la teoría postestructuralista proponía una teorización del género que se negaba a fundamentar la identidad social en un cuerpo marcado por el género de una forma inmutable y concreta. El concepto de Judith Butler de performatividad de género, a pesar de convertirse en el objeto de muchas críticas trans, en realidad aportó a la teoría trans los recursos necesarios para cuestionar, por una parte, visiones esencialistas de las identidades normativas y la mirada que fetichizaba los cuerpos transgénero por otra. La extensa obra de Butler sobre el género y la sexualidad ha sido productiva dentro de los círculos queer y trans, en parte porque en ella encontramos no solo los planteamientos que habían creado profundas divisiones, sino también las semillas para un acercamiento. De hecho, las tensiones sobre el legado de Butler en relación con el controvertido tema de la transgresión de género muestran lo confundido que puede estar el discurso feminista sobre el significado de la rigidez del género y de la flexibilidad del género y la relación de cada uno con la normatividad y con la transgresión. Para algunas personas la rigidez del género es un signo de terquedad de la identificación. Dice Lisa Diamond, por ejemplo, apoya la idea de la fluidez sexual. Y para otras la flexibilidad de género es un indicador de que el discurso tiene sus límites y de que algún instinto humano básico de la variación siempre se escapa a las ideas del género. La obra de Judith Butler, que ha sido tan influyente tanto para el feminismo como para la teoría trans, propone la idea de que todos los cuerpos deben someterse a las normas de género, pero algunos cuerpos pueden repetir estas normas hasta llegar al absurdo, liberándose así de algunas de las restricciones que estas normas establecen. En El género en disputa de 1990, Butler reescribió el feminismo liberal e incluso parte de la filosofía occidental al hacer de la mujer de género variable el sujeto de ambas. Ella sostenía que mientras que la mujer masculina era impensable dentro del feminismo francés por su adhesión a un género estable y a una concepción unificada de la mujer para la filosofía continental y para el psicoanálisis, la masculinidad era igualmente impensable como algo propio de mujeres. En su lugar, en El género en disputa, el género era un lugar de rigidez, no de flexibilidad. En el libro siguiente de 1993, Cuerpos que importan, Butler respondió a varios malos entendidos sobre su libro anterior, precisamente sobre el tema de la flexibilidad, y trató de nuevo de insistir en la inflexibilidad de la condición del género, su resistencia a la acción voluntaria y su disposición solo para discretas resignificaciones. Mientras que El género en disputa, el cuerpo bocho producía una perturbación dañina de todas las visiones estables de la categoría mujer. Cuerpos que importan empleaba ese cuerpo para problematizar todas las concepciones estables del poder masculino, el falo, que no podían concebir la masculinidad sin hombres. Sin embargo, en ninguno de estos libros el género era flexible, más bien era la inflexibilidad de una mujer identificada con la masculinidad, lo que suponía una piedra en el zapato de las concepciones del falo, del feminismo y del psicoanálisis. Por último, en Deshacer al género, de 2004, Butler volvió a los complejos debates sobre el transgenerismo, la intersexualidad y la transexualidad para afirmar que la estabilidad del género juega un papel crucial en la producción de la categoría de lo humano,
quienes sugieren que las vidas butch, femme y transgénero no son referentes esenciales para transformar la vida política y para una sociedad más justa y equitativa, omiten la violencia que sufren en la vida pública aquellos que tienen un género diferente, y omiten también que la incorporación, embodiment, denota la contestación a una serie de normas que rigen quién será considerado como un sujeto viable dentro de la esfera de la política. Mientras nos acercamos a la tercera década del siglo XXI, el conflicto entre el feminismo radical y el feminismo trans sigue representándose como un problema vivo y urgente. En mayo de 2016, el Transgender Studies Quarterly, en un número dedicado a los transfeminismos, publicaba un artículo de introducción de Paisley Curra en el que sugiere que a pesar de muchos movimientos y cambios, las posiciones feministas siguen coincidiendo muy a menudo con una retórica transfoba. Nos advierte que la persistencia de estallidos limitados pero recurrentes de transfobia feminista no puede ser explicada simplemente como un desplazamiento de una antipatía generacional más generalizada entre la segunda y la tercera ola del feminismo, y tampoco es útil despreciar estos estallidos como erupciones atávicas menores en la gran marcha hacia la igualdad de género. Curra recuerda a sus lectores algo muy útil, que la oposición entre cuerpos trans y cisgénero está perdiendo fuerza en las nuevas definiciones en boga de la transitividad de género. Señala que ese número especial de la revista trata de ese límite tantas veces atravesado entre lo trans y el feminismo, aunque siga generando conflicto y sospecha entre ambas partes. El número de transfeminismos de Transgender Studies Quarterly incluye un segundo artículo de introducción de la redactora jefa Susan Stryker y de la activista y académica transgénero de larga trayectoria Talia M. Becher. En este texto, Stryker y Becher muestran su decepción ante nuevas formas de reacción negativa antitransgénero en los círculos feministas, citando un libro de Sheila Jeffries y algunos artículos sobre Caitlyn Jenner para apoyar su argumento de que estamos viviendo una escalada en la lucha por el discurso público. Sin embargo, finalmente, y esto las honra, Stryker y Becher están más interesadas en esbozar un feminismo trans que ha surgido en el seno del propio movimiento transgénero, que en seguir insistiendo en un debate potencialmente contraproducente con feministas como Jeffries, que ha demostrado no ser nada representativa de las nuevas generaciones del pensamiento feminista y estar desvinculada de los contextos activistas. En su lugar, Stryker y Becher intentan llevar la conversación lejos del feminismo transfobo, citando otras tradiciones feministas de pensamiento con el fin de encontrar conexiones fructíferas entre diferentes ramas de la lucha por la justicia referente al género. Por ejemplo, destacan la importancia del concepto de Kimberly Crenshaw de interseccionalidad para una posición emergente trans diagonal feminista, y mencionan las biografías de muchas y muchos hombres y mujeres trans de color que representan trayectorias de género no normativo mucho más diversas de lo que podría deducirse del debate entre las mujeres transgresoras blancas y las feministas blancas. Stryker y Becher destacan también la vida de las mujeres trans y lideresa de los disturbios de Stonewall, Sylvia Rivera, como ejemplo de una expresión de los principios feministas dentro de un pujante movimiento de liberación transgénero. Abro cita. En 1973, cuando Sylvia Rivera, veterana de Stonewall y cofundadora del Street Transvestite Action Revolutionaries, STAR, se abrió paso hasta el escenario de la manifestación del Christopher Street Liberation Day en Nueva York, tras haber sido bloqueada primero por feministas lesbianas antitrans y por los hombres gays que las apoyaban, habló de forma desafiante sobre su propia experiencia cuando fue violada y apaleada por brutales hombres heterosexuales con quien había estado encarcelada, y sobre el trabajo que ella y otras trans de STAR están haciendo para apoyar a otras mujeres trans que estaban en prisión. Criticó al público por no apoyar a las mujeres trans que experimentaban exactamente el mismo tipo de violencias de género que las feministas condenaban y denunciaban, y afirmó con su genio característico que las mujeres que han estado luchando por su cambio de sexo para llegar a ser mujeres son la liberación de las mujeres. Cierro cita. Esta es una estupenda cita de Rivera, y tal como señalan de forma astuta Stryker y Becher, Rivera expresa una visión realmente liberadora de la mujer, con la cual además podrían coincidir muchas agendas feministas. Aparte del conflicto aparentemente inevitable entre las feministas lesbianas y aquellas personas que podrían ser o ya son aliadas de las personas trans, la directora del cine feminista y trans Reina Gossett ha comenzado hace poco a documentar
y narrar las vidas y las luchas de activistas trans de color como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera. Y sin duda su nueva película y otras obras como esta cambiarán la historia que solemos contar sobre el feminismo trans. En este capítulo he intentado mostrar que las crispadas relaciones entre el activismo transgénero y la teoría por una parte y el activismo feminista y la teoría por otra son un problema real para las alianzas políticas contemporáneas. La oportunidad que tiene la teoría trans contemporánea es reiniciar desde cero los planteamientos de estos debates, en vez de seguir instalados en un conjunto de conflictos identitarios que provoca pequeñas diferencias y heridas individuales. Emprendamos una lucha contra la violenta imposición de la desigualdad económica y opongámonos con fuerza contra esa renovada y abierta implantación del supremacismo blanco y de la ambición imperial americana que se expande por medio de los canales de la globalización. Cabe destacar que los feminismos trans en otros lugares como América Latina no suelen llevar a estos conflictos. Claudia Sofía Garriga López, por ejemplo, ha escrito abundantemente sobre el transfeminismo en Ecuador, que describe como un proyecto político de base social arraigado en una política material, que entiende la liberación transgénero como algo central en la lucha contra los sistemas patriarcales. Garriga López demuestra que esta visión particular del feminismo reconoce espacios de lucha comunes entre mujeres, entre trabajadoras del sexo trans, amas de casa, miembros de bandas, rockeras, punks y otras personas que comparten lo que ella denomina simetrías subyacentes. En un artículo titulado Transfeminist Crossroads, Garriga López narra la historia de los compromisos y los conflictos, las visiones compartidas y las lealtades divididas que acosaban a un grupo activista transfeminista en Ecuador que intentaba que se aprobara una ley para permitir a las personas registrar su género y no su sexo de nacimiento en sus documentos de identidad. Sin embargo, esta lucha no terminó con el resultado deseado. Aunque las personas trans ganaron el derecho a cambiar su sexo y tener un DNI alternativo especial, el grupo no logró persuadir a la Asamblea Legislativa de que ese cambio debería ser universal, aplicable a todas las personas. No obstante, Garriga López mantiene su esperanza gracias a los movimientos de base y los utiliza para mostrar que el transfeminismo no es un flujo de solidaridad en una sola dirección de las feministas no trans hacia las personas trans y que en realidad los activistas trans han estado en la primera línea del feminismo y de las luchas LGBT durante muchas décadas y la categoría de transfeminismo señala la articulación de estas prácticas en un punto de vista político cohesionado. Este punto es crucial para cualquier intento de avanzar hacia múltiples visiones del futuro trans y para salvar las trampas del conflicto interno. En otras palabras, el feminismo siempre ha estado articulado por activistas trans y el activismo trans siempre ha sido feminista. La investigación de Garriga López abre elegantemente el marco de la conversación y nos recuerda las estrechas de miras de Estados Unidos y de Europa en relación con una visión más global de las políticas trans. Los conflictos hostiles e intratables que han marcado las peleas sobre el sentido de lo que es ser mujer pueden también ser superados utilizando nuevos modelos de corporalidad y de identidad. Tal y como ha puesto de relieve en este libro, trabajar sobre lo áctico y lo fractal, citando a Vaccaro, lo arquitectónico, de acuerdo a Creford, y lo somático, de acuerdo a Hayward, nos alejan de concepciones idealizadas de cuerpos discretos que puedan basarse en categorías perfectamente establecidas de varón y mujer. Estos nuevos portales teóricos ofrecen un lenguaje diferente para la corporalidad que está tomado de las relaciones humano-animal, experiencias inciertas de corporalidad y modelos de corporalidad azarosos, profundos y virales. En su hermoso artículo Spider City Sex, por ejemplo, Eva Hayward utiliza el concepto de barrio en vez de hogar para elaborar una teoría de transición. Pregunta: ¿cuál es la sociabilidad somática del devenir trans? Esto supone una enorme mejora en preguntas como ¿quién es una mujer? ¿Cuál es la esencia de la mujer? O incluso ¿cuáles son las relaciones entre la esencia de la mujer trans y la esencia de la mujer cis? Porque reconoce de qué modo las categorías del ser surgen unas junto a otras como parte de lo que Garriga López llama simetrías subyacentes, como una relación con el entorno, el hábitat, los edificios y las otras criaturas que comparten espacios con nosotros. Hayward, por ejemplo, se pregunta sobre las relaciones entre las mujeres en transición y las arañas. Propone que las arañas son sus propias arquitectas, creando espacios familiares que son hogar y territorio. Cierro cita.
Las redes y los tejidos que elaboran las arañas ofrecen un hermoso, inconvincente modelo sobre las transiciones y la creatividad para producir espacios de un feminismo trans que se desvincula de improductivos antagonismos y que piensa junto con seres no humanos sobre cómo crear un mundo en medio de nuevos panoramas de poder y de dominación que emergen en el inicio de un potencialmente desastroso desplazamiento desde los mecanismos neoliberales de inclusión a las políticas postdemocráticas de violenta exclusión y de imposición de la homogeneidad. Necesitamos situar a las minorías sexuales y de género cuidadosamente, en lugar de reclamar estatus predeterminados de precariedad o de poder. Queda por ver qué hará el enemigo, pero una cosa es segura: para las personas trans de cualquier parte, el verdadero enemigo no tiene nada que ver con el feminismo. Y con esto cerramos el capítulo número 6, Feminismos Trans, del libro Trans, una guía práctica y peculiar de la variabilidad de género, de Jack Albert Trans. Y mañana, bueno, no mañana, sino el lunes, yo creo, si todo sale bien, nos vemos por este medio, más o menos por esta hora, para hablar sobre las conclusiones: hacer y deshacer cuerpos, de Jack Alberstrand. Una guía rápida y peculiar de la variabilidad de género, con traducción de Javier Sáenz. Aquí está el libro y nos vemos mañana, y que tengan un hermoso fin de semana. Soy Rebeca Garza, y para las personas que quieran conocer los capítulos anteriores, les invitamos a que visiten la página de queertransce.org.mx, en donde podrán conocer todos los capítulos que hemos subido como parte del proyecto Lectoescrituras Trans, que hemos iniciado dentro del marco del Día de la Visibilidad Trans y de nuestro compromiso por difundir los conocimientos y saberes trans. Saludos y que tengan hermoso día.